físico chance para que pueda revisar esos componentes y aplicarse. Si usted ahorita no es capaz de decirme qué es un neurotransmisor, qué es un neurotransmisor excitador o inhibidor, en qué consiste el potencial de acción, el ciclo eléctrico de la fibra nerviosa, pues estamos en problemas. No necesitaría saberlo ahorita en neuroanatomía. El problema es que la cátedra no se llama neuroanatomía tal cual, es morfofisiología 2. Y eso implica que va a haber conocimientos que usted ya tiene que llevar sobreentendidos la fisiología. Y en fisiología usted va a profundizar, va a encontrar la clasificación clínica. Y el sistema nervioso desde la anatomía tiene aplicación clínica contundente. Por eso la importancia de una materia a la que se le aísla del resto de anatomía para que se encontrara. Ya lo hicimos acá. No sé qué le dejan los dos. ¿Eso de qué? Y yo, y yo sí, y ponen y eso no empieza a pensar. ¿Qué más quieren subir ahí? Y pregunto, y supremo, ¿no es que son las máximas notas? Más rápido y de manera más efectiva y eficiente el examen, la lección. Vamos a recuperar premiando la estrellita de la computadora. Es loable que hayan ganado, pero ahora está súper bien. El hecho de que hayan entonces tenemos que estudiar a la médula espinal y por ende los nervios periféricos. La lección, la práctica de la próxima semana va a involucrar un poquito de fisiología, claro, y el componente de los segmentos, ¿no? de los nervios periféricos. ¿Ya? Como ya vamos a ver en primera clase teórica, pues empezaremos también con la parte de segmentos. Entonces, sí nos viene un trabajo pesado. Entonces, quiero empezar con esta diapositiva que se les presenta. Doctor, disculpe que no está ahí, me parando. ¿Le cayó fuego el cabo? No, pero usted al compañero que recién llegue. Por favor, si alguien tuvo, el doctor avisó a tiempo que tuvo un problema técnico. Él dará la lección con los estudiantes que presenten justificación y soliciten la evaluación el día lunes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la evaluación? Yo ven, acabamos la clase unos 15 minutos antes el día lunes y con el doctor representante vienen los tres que se les hace la evaluación por ahí. ¿Sí? Yo confío en usted. Entonces ya si es que se les pasa la nota al final del parcial y si ustedes para sus cálculos están con una nota inadecuada, pues usted allá tiene acceso a lo que se me ha pasado por alto como 30, pero que hoy estemos
Entonces, esta es una imagen que describe la enfermedad de Guillain-Barré. Entonces, su libro, su texto base en él, lo presenta como una seña para que nos ambientemos en por qué es importante estudiar el sistema nervioso periférico. Y no es a las ventanas. Acá se presentan porque el sistema nervioso periférico, en este contexto, es el que determina la aparición de la enfermedad. Porque es una enfermedad autoinmune que ataca a las vainas de mielina, ataca a las células de Schwann. ¿Sí? ¿Qué hacían las células de Schwann, doctora? Doctora, ¿qué hacían las células de Schwann? No, apellido. Menos. Cubrían a la neurona. No es preciso eso. ¿Cómo que qué? ¿Cómo qué? No está contestando muy bien. ¿Ah? La recubrían a las neuronas. No. O al menos no es tan general la respuesta. ¿Perdón? Generan funciones de cobertura y de protección, ¿ya? Y algunas de ellas mielinizan a los axones, ¿sí? Entonces, apellido. Más. ¿Por qué es importante que hagamos la definición? ¿Ya? Las células de Schwann, la mayoría de estas, van a encargarse de mielinizar, sí, efectivamente. Les cubren con mielina a las fibras nerviosas de los nervios periféricos. Pero algunas de ellas no lo hacen, no tienen mielina. ¿Y por qué la aclaración? ¿Por qué no le di como válida la respuesta de la doctora? Porque las células de Schwann no se encargan de cubrir a la neurona, sino más. Solo se encarga de los axones y las dendritas. ¿Sí? Las dendritas modificadas. ¿Qué células tenían dendritas modificadas que funcionaban como axones aferentes, doctor? Ya tengo que caer en el machetazo, apellido. Menos. Vamos, doctor. No, ¿qué células tienen? Vamos. Doctor, vamos. Chao, el apellido. Doctor. Tan virolo soy que pienso. ¿Perdón? Sarmiento, no tiene la respuesta. Las pseudounipolares. Las pseudounipolares, las células sensitivas. Ellas tenían fibras dendríticas que tuvieron que prolongarse y por tanto cumplir funciones o asumir un aspecto, una estructuración similar a los axones. ¿Sí? Más, doctor. ¿Sí? Entonces, salvo las dendritas, lo que se cubren son los axones del mielino. Pero en general, cualquier fibra, la prolongación, cualquier prolongación puede tener células de Schwann. ¿Ya? Por eso hacemos la diferenciación entre fibras mielínicas y amielínicas. ¿Ya? Pero ojo, esta distinción la hacemos en el sistema nervioso periférico, que es nuestro motivo de estudio. Pero esta situación ya se ve también en el sistema nervioso central. Y por eso es que ya habíamos mencionado que cuando estamos en un segmento, aquí vemos una metámera, ¿no es cierto?, salvo la decusación, y podemos observar la sustancia gris. La sustancia gris es la representación de los núcleos, celulares, de los núcleos nerviosos. Es decir, que ahí hay conglomerados de qué? Los núcleos nerviosos, la sustancia gris, está formada por qué cosa, doctor. Apellido.
Menos. Delios. Son así. Bueno, se aceptan, sí. Las dendritas pequeñitas no, ¿no es cierto? Y algunas neuronas que tienen prolongaciones muy pequeñas, apellido. Más. Entonces, sí, efectivamente, los núcleos, cuando hablamos de sustancia gris, de núcleos nerviosos, estamos hablando de cuerpos neuronales, de somas neuronales, de pericarios. ¿Ya? Estos pericarios van a tener prolongaciones, usualmente son axones, de hecho son axones, y estos se van a prolongar por la sustancia blanca. Entonces, en la sustancia gris va a haber prolongaciones chiquitas, ya, o dendritas que no tienen mielina, ¿no es cierto? Pero en la sustancia blanca sí tenemos mielina y tenemos puras fibras, ya no tenemos somas, ¿ok? ¿Qué nombre toma la sustancia blanca? Por tanto, doctor, ¿cómo se organiza la sustancia blanca? Estas fibras de sustancia blanca, ¿qué nombres les digo? Apellido. Menos. ¿Perdón? Fascículos, haces, tráqueos, perfecto. Apellido. ¿Perdón? Mejillones más. ¿Sí? Entonces pensemos en esas diferencias porque en el sistema nervioso central las vamos a ver también. De ahí, en el sistema nervioso periférico tenemos una distinción especial porque las células de Schwann en las fibras, en los axones y en las dendritas modificadas vamos a tener tanto células mielínicas como amielínicas. ¿Sí? Entonces, una muletilla que tengo perdido de las fibras nerviosas, ¿sí? Como decíamos, en el sistema nervioso central van a llamarse tractos, en el sistema nervioso conforman los nervios, ¿ya? Y en el sistema nervioso central tenemos bien definido dónde vamos a encontrar estructuras o prolongaciones mínimas, amielínicas y todo lo que es sustancia blanca, que son grandes tractos, grandes fascículos de sustancia blanca. En el sistema nervioso periférico, en cambio, en los nervios, en cualquiera de los nervios podemos encontrar fibras con mielina y fibras sin mielina. Pero ¿cuál es el kit? Que estas fibras, ¿por qué se me movió para allá? Bueno, ahí está el bonito, ¿no? Un arco reflejo. ¿Sí ven? Voy a pasarme para acá para ver. Ahí está pues una fibra mielínica y una amielínica. Fíjense en este gráfico que es el mismo de hace un rato, pero más chiquito. Vemos que todas las fibras de los nervios tienen células de Schwann. O sea, las células de Schwann están presentes como protectoras de las fibras nerviosas. ¿Sí? Algunas van a formar, la gran mayoría van a formar estos envoltorios, van a rotar alrededor de la fibra y una sola célula de Schwann va a contener la mielina. ¿Ya? Ustedes vieron en citología cómo sucedía eso con los oligodendrocitos, ¿cierto? ¿Ya? Y también se anotaba la diferencia entre las células de Schwann y los oligodendrocitos. Usted tal vez de la célula de Schwann no haya oído hablar más que en los videos, más que en desarrollo. Pero si me puede decir un oligodendrocito, ¿ya? ¿Qué cualidad tiene que le puede hacer diferente de las células de Schwann? Ahí tenemos un oligodendrocito y vemos que se está distribuyendo y formando esos envoltorios. ¿Pero qué ven que es diferente? Dele, doctor. Que nutre. ¿Perdón? Que nutre al Más que nutrirle, le protege y le proporciona un medio de aceleración. Pero eso también hace la célula de Schwann, eso no es una diferencia, es una similitud. Vean, son iguales. ¿Qué hace de diferente? Forma futuras coberturas múltiples. Doctor. La célula del Schwann cubre de manera individual y el oligodendrocito cubre a más. Perfecto, doctor, hay más. ¿Ya? Las células de Schwann son independientes, son individuales para un solo sector. Miren en cambio el oligodendrocito. Un solo oligodendrocito se abre como estrella y abraza varias células. Entonces, ¿qué resulta? Que el oligodendrocito está como un tipo en su casa, en calzones, ¿no?
les cubre desordenadamente porque no tiene mucho problema en proteger. Le da su medio de velocidad. En cambio, cuando yo tengo que irme por el metro, ir a la metrovía, haciendo filas, que no me roben, entonces cuando estoy en la periferia, en la calle, yo tengo que protegerme, envolverme y dar chance de que haya otras protecciones. Entonces la célula de Schwann es así, individualizada y separada una de otra, no como el oligodendrocito que puede ser uno solo agarrando hasta 50 fibras, 50 segmentos de fibras, porque necesito que esta célula de Schwann, después de ser envuelta, después de generar la envoltura, permita que haya una envoltura más externa del tejido conectivo, lo que vamos a denominar endoneuro. ¿Sí? Ya vamos más adelante a ver eso. Entonces vemos la fibra amielínica y tiene también diferencia de la mielínica. La célula de Schwann se torcía hacia estos giros a partir de un mesoaxón, que ya fue descrito, pero lo voy a volver a comentar acá. Ok, gracias a lo que se forma esa acumulación de mielina. En cambio, las células de Schwann amielínicas agarran varias fibras y las ingresan en su interior. Son como amebas que les envuelven. Son células abrazadoras. ¿Ya? Yo les solía decir, es el equivalente a cuando usted visitaba a su abuelita y su abuelita estaba haciendo pastel y a usted le encantaba meter los dedos en la mano. ¿No lo ha visto nunca? Qué infancia de Bueno, vean un TikTok al respecto. Pero acá está incrustado, ¿no es cierto? La célula envuelve y protege a la fibra dejándole una pequeña hendidura, un mesoaxón pequeño. Es decir, no se dan las rotaciones, son varias fibras muy chiquitas que quedan envueltas por una sola célula de Schwann. Y eso vamos a ver en microscopía electrónica en la práctica. No tenemos microscopía electrónica, pero tenemos unas bonitas fotos, porque vamos a ver microscopía electrónica para eso. Entonces, miren, aquí está lo que sucede con el oligodendrocito, también sucede con la célula de Schwann. Pero mientras que el oligodendrocito, con su prolongación, genera las torsiones, la célula de Schwann lo hace independientemente. Viene la célula de Schwann, este proceso empieza a las 16 semanas de desarrollo intrauterino y acaba a los 2 años en su mayoría. Nos terminamos de mielinizar casi totalmente, o sea, casi el 100% entre los 18 y 21 años. Y por eso es que les decía que hasta los 22, 23 años llegamos a una maduración estructural que nos permite decir, bueno, ya no tengo pretexto para salir a vivir solo, salir del sótano de mamá. Entonces vemos cómo la fibra nerviosa primero es envuelta por la célula de Schwann y se forma este mesoaxón. Si es que fuera una célula no mielinizada, una fibra no mielinizada, esta célula recibiría a otra, haría otro mesoaxón acá, otro mesoaxón acá y quedarían solamente envueltas parcialmente con esta pequeña endijita ahí para verse, ¿no? Acá, esto que ustedes vieron acá. Bien. Acá, los espacios de acá. En el caso de las células de Schwann, esto, cuando se mielinizan, esto no sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alrededor de este mesoaxón, la célula empieza a girar, a darse la vuelta, a rotar, a envolverse. ¿Sí? Haga usted de cuenta, ya, no sé, pues si tiene una funda, a esa funda póngale un relleno, ¿ya? Esas fundas de Ziploc. Ya le ponen un rellenito, pero que quede suavita la funda. Sea bien grande la funda y usted le envuelve. ¿Ya? Le va apretando. Entonces, de tal forma que le quede bien pegado a su brazo un poquito de ese contenido, de esa tinta o de esa agua teñida. ¿Ya? Y en el resto de la funda que usted está envolviendo se va drenando, se va eliminando el agua y se va quedando solamente adentro, en el extremo de la funda, y el resto del agua se va quedando afuera. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando ya se ha torcido todo, hay agua con esa funda que usted se envolvió en el brazo. En la porción que quedó internamente, ese es todo el sector que fue eliminado, en el que el agua fue eliminada,
y externamente quedamos también como un residuo importante. ¿Sí? Entonces, imagínense, están con esa funda, le cerraron el Ziploc y envuelven. ¿Sí? El rato que hacen eso, aprietan, pero no aprietan de tal forma que no se vacíe el fondo de la funda que está adherida a su brazo. Entonces, aquí ustedes ven un poco de esa agua teñida que guardaron en el Ziploc. El resto de los giros, de las vueltas, no tienen esa agua. Y al concluir la vuelta, en el borde del Ziploc, ustedes ven también un poco de agua. Eso es lo que hace la célula de Schwann. Se tuerce sobre sí misma, rodeando a la fibra nerviosa. Entonces, al producirse esas torsiones, las caras externas de la funda, en este caso de la célula de Schwann, se miran entre sí y se pegan, dando lugar a lo que se denomina líneas densas menores. Estas líneas densas son nada más que el resultado de la funda que externamente, al envolverse, se mira un lado con otro. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ya. Y que van a encontrar que se forma internamente, es decir, la funda que quedó envuelta, ¿sí? Aquí, donde debería estar esa agua teñida, ¿sí? La funda deja entre las caras internas de un lado de la membrana de la célula o de la funda y el otro ese espacio que debería estar lleno de citoplasma o de lo que estamos diciendo según el ejemplo de esa agua teñida. Entonces, en esta parte la célula empieza a producir mielina y empieza a llenar. ¿Sí? Entonces, haciendo alusión al dibujo para que me vayan siguiendo, voy a aprovechar este pulmón que se me olvidó de acá. Creo que sí tengo un gráfico. Ahí está. Ahí parece la funda, ¿sí? Entonces dejo aquí un poquito de tinta, queda un poquito de tinta y empiezo a envolver. ¿Sí? Se empieza a torcer sobre sí mismo. Entonces todo este sector se queda drenado de líquido. Se va todo para arriba y todo para lo que está acá. ¿Sí? Entonces este sector que se quedó sin agua, que queda aplastado, colapsado, las caras internas de la funda empiezan a producir mielina. Entonces, si es que yo cortara la funda, aquí está el Ziploc, aquí está la funda con un poquito de agua, y aquí veo la otra parte. Se vería más o menos así, ¿no? Acá está el citoplasma, aquí están las dos caras mirándose entre sí, y aquí está el citoplasma. Mucha que porquería. Por eso se me ha olvidado aquí. Lo he estado donando. Entonces vemos la cara interna aquí. ¿Sí? Por favor, si no entiende, dígame. No deben ser las analogías lo más comprensibles posible, pero puedo hacer la corrección sobre la marcha para ayudarles a entender. Ahí está la significación. Entonces ahí está la funda del Ziploc, decíamos que está acá. Acá empezamos a hacer las torsiones. Ya, vamos a dar la vuelta. Ok, esto entonces se ha quedado sin este relleno. Esto que decíamos que es agua teñida, ¿no? Como jueguito de prekinder. Decimos una fundita de Ziploc con agua y colorante. Dejamos agua y colorante acá, agua y colorante acá. Y esto le dejamos sin agua y colorante. ¿Ya? Esto ya en la célula no es agua y colorante, eso es citoplasma. ¿Sí? ¿Por qué la célula, el rato que se empieza a torcer sobre el axón, deja citoplasma acá y acá? Porque si no tuviera citoplasma, ¿qué no tendría? Chance de vivir. Porque el citoplasma tiene sus organelas, sus nutrientes, ¿ya? Sus medios enzimáticos para intercambiar productos de conseguir insumos, generar sustratos, ¿ya? ¿Ok? Y usar sustratos para producir algunas proteínas. Entonces nos encontramos con que la célula de Schwann
ha dejado citoplasma interno, citoplasma externo, y las áreas que quedaron aplastadas mirándose entre sí forman las líneas densas mayores. Pues tenemos las líneas densas menores, que son la cara externa de la punta que mira entre sí y que al pegarse es como si hubiéramos señalado. Pues, usted ve acá esta pequeña línea que es nada más que la sobreposición de las caras externas. Esto de acá es membrana plasmática, y la línea densa mayor, este grueso, esta línea más gruesa, es el sitio donde la mielina empieza a acumularse. Ahora, ¿qué tenemos? Una célula que se ha estirado así tenaz, gira y tiene un poquito de citoplasma junto al axón y un poquito de citoplasma acá. ¿Ya? Esta misma célula tiene que tener un núcleo. Uy. Esta misma célula necesita un núcleo. Ahí está una acostada ahí. Esa célula de hecho necesita un núcleo, y el núcleo suele quedarse por acá. Entonces se pone a un ladito para no ocupar mucho espacio y queda en el extremo externo. ¿Ok? Y este citoplasma de acá se queda cerca del núcleo. Chévere. Este citoplasma se queda alrededor del axón. Ya. Esta parte de la célula de Schwann funciona bien, esta parte de la célula de función funciona bien, y el resto, ¿por qué no se muere si solamente tiene grasa y manteca, no tiene citoplasma? Pues la célula de Schwann utiliza un recurso. ¿Qué pasó? Lo veo muy difícil de tal. Bueno, miren, hasta que se cargue la presentación. Si ven acá la célula de Schwann, acá está el envoltorio, acá está el citoplasma, aquí está el núcleo. Forma estas pequeñas hendiduras que son como canaletas. ¿Ya? Lo azul es la mielina y lo rosa es el citoplasma. Estas incisuras por las que conecta esta parte del citoplasma profundo con la parte superficial le permite a la célula de Schwann no morirse, ¿sí? No lesionarse, mantenerse funcionante aunque no tenga toda esta área de citoplasma. ¿Ya? Estas incisuras son las incisuras de Schmidt-Lantermann, ¿sí? Que van a encontrar en su libro. ¿Ya? Las incisuras de Schmidt-Lantermann. ¿Ok? Y suelen verse como pequeñas cortecitos acá o interrupciones de la vaina de mielina. En fin, aquí están las incisuras de Schmidt-Lantermann, noten ustedes, ¿no es cierto? ¿Ya? Se pueden hacer hasta 50 giros, eso no importa mucho. El tema es que esos giros son los que nos proporcionan la funcionalidad por la presencia de mielina. Otra característica importante es que las células de Schwann mielínicas están pegadas entre sí, están unidas porque forman una camisa protectora. La célula de Schwann mielinizada tiene que dejar un pequeño espacio entre ella y la siguiente célula. ¿Por qué? Necesito formar los nodos de Ranvier. ¿Para qué sirven los nodos de Ranvier, doctora? Los nodos de Ranvier, ¿para qué sirven? Para proteger. Apellido. Pulido. A ver, menos. Son básicamente interrupciones de la mielina que va a permitir el transporte más rápido. ¿Cómo se llama eso? El nodo de Ranvier. No. El nodo de Ranvier proporciona una condición más rápida. ¿Cómo
sea, la impulso nervioso. No. Pues digo yo. La conducción producida por los nodos de Rambier, ¿cómo se llama? Ah, yo. Le vamos a dar el más porque me dijo todo, pero se olvidó el nombre de conducción saltatoria. Saltatoria. Más. Él lo dice. Sí, conducción saltatoria. No me olvidé. Acordémonos, la conducción saltatoria va a estar presente en el sistema nervioso central, por supuesto, pero ahí vamos a ver que un oligoretrocito puede agarrar hasta 50 fibras diferentes y los siguientes van a hacer lo mismo. Entonces es un poquito más desordenado, pero a fin de cuentas terminan organizándose en su fascículo. ¿Ok? Ahí podemos ver cómo se han ido formando entonces las células de Schwann y han formado las vainas de mielina. Miren cómo se ve en el microscopio electrónico las áreas, miren cómo queda el citoplasma exteriorizado y en la parte más profunda, que es internalizada, externalizado, no vemos una incisura desmigrante, ¿no? Pero sí vemos un nodo de Rambier, ¿no? Miren ustedes. En estos puntos queda denudada la fibra. ¿Para qué? Para que en esa parte suceda qué cosa. ¿En qué consiste la conducción saltatoria? Por 3 meses expliquen la conducción saltatoria. Sistema. Dele, doctora Frank. Es un sistema de saltos iónicos intracelulares, o sea, en espacios de acciones que alienta el sodio a la axoplasia. O sea, la conducción saltatoria es un sistema de saltos iónicos que da espacios intracelulares de acción donde entra el sodio a la axoplasia. Ya, ¿cuáles son esos espacios intercelulares de que se habla? Los espacios, o sea, son espacios intracelulares de acciones. Es que, o sea, si no visto el nucleo ahorita, a lo mejor no, es el video. La conducción de fibras no mielinizadas. no, más bien eso pasa en las mielinizadas. Pero ¿para qué sirve la esa denudada de aquí? Doctor Fierro. No sería para que el impulso nervioso vaya más rápido entre el nodo. Sí, ¿cómo lo logra? Pues, ¿Cómo lo logra dejando ese espacio de denudado? O sea, acabamos de decir que es un sistema de aceleración. Se denomina nodo de Rambier. ¿Cómo trabaja el nodo de Rambier? ¿Cómo logra acelerar a Rambier? Doctor Cali. ¿Qué hacen los canales de sodio? La doctora ya me dijo, un espacio intercelular que provoca la entrada de sodio y la aceleración de la conducción. Pero quiero que me expliquen eso. ¿Cómo? Perdón. Despolarización. Ya, ¿y de qué manera ayudaría que se despolarice solo esta porción? ¿Qué por los electrones? ¿Aumentando qué? Aumentando lo de. A ver. La potencial de acción. Ya, se da el potencial de acción, pero aumenta el potencial de acción. No, es el mismo potencial de acción que empezó en el segmento inicial del persona. Sí saben que es el segmento inicial, ¿no? Es que no sé a ver, lo que yo me acuerdo que vi es que lo que hacía esto es que en lugar de que el impulso de que el potencial de acción ocurra en toda la axón, como se llama, pasa solamente en un lugar específico que sería el nódulo de Rambier. Entonces por eso se llama saltado, porque va ocurriendo así. Eso quiero que gracias a esta figura te doy 3 puntos más. ¿Sí? Se genera la despolarización en el segmento inicial y lo que sucede es que ese efecto de despolarización viaja por dentro. ¿Sí? Genera despolarización en el interior, en el axoplasma, hasta que aparece el siguiente nodo de Rambier y ese cambio de voltaje abre nuevos canales de sodio. Pero ¿qué me gané? Incluso creo que debo haberlo dicho en el video porque yo les hice hacer este ademán. Sin células de Schwann con mielina. Células de Schwann con mielina. ¿Sí? Donde va la planta en el piso es donde entra sodio. Por eso se llama conducción saltatoria, son saltos, pero los saltos los dibujan por afuera, pero en realidad están sucediendo por dentro. ¿Sí? El cambio de sodio, la despolarización,
y la posibilización del interior de la célula afecta a esa parte del axón que se continúa por debajo de la célula de Schwann hasta encontrarse con un nodo de Ranvier que ayuda a que continúe el efecto. ¿Y por qué eso genera aceleración? Porque ya no tengo que estar despolarizando cada pedacito de la membrana como viento y conductor. Porque cada vez que abro los canales de sodio, ¿qué tengo que consumir? Energía, quemar ATP para que se abra el canal de sodio. ¿Sí? Y no solo funcionan los canales de sodio, también funcionan los canales de calcio, los canales de hidrógeno. ¿Sí? Los destacados son los de sodio, por eso se mencionan. Pero todo eso es consumo de energía. Entonces, ¿me estoy sacando la vacuna de un pedacito o solamente del ego? Y digo, el efecto fluye. Bueno. ¿Ok? Por eso se llama conducción saltatoria. Por eso necesitamos comprender el proceso. ¿Ya? Miren qué es lo que sucede con una célula no mielítica. Son varias fibras que quedan envueltas. ¿Ok? ¿Por qué es importante considerar esto? La célula de Schwann es una célula protectora. ¿Ya? Y al igual que el oligodendrocito, que cumple las veces de facilitador de la conducción nerviosa cuando está íntegra. ¿Ya? Pero al ser ordenadita, al estar una a continuación de otra, separada por los nodos de Ranvier, o al estar una a continuación de otra bien pegadita, agarrando varias fibras, forman un sistema individual, pero seguido, unificado, que yo puedo reparar. O sea, si esta fibra se corta, ¿ya? Yo pego a las fibras, corto un nervio y yo lo pego, y tengo canales formaditos. Hay el chance de que si el axón vuelve a crecer, pueda treparse en el espacio del nervio muerto que pegué y vuelva a crecer. Y hay un chance de que llegue al sitio a donde tenía que llegar. ¿Qué es lo que sucede si es que los oligodendrocitos están así? Pues, ¿no? Varias fibras se mueren esos oligodendrocitos o las fibras se lesionan. Como los oligodendrocitos no tenían una riel de crecimiento, simplemente eso se reemplaza por tejido cicatrizal, lo que se llama triosis, y se tira. ¿Ya? Entonces, para quien quiera, me viene la próxima clase leyendo que es la regeneración valeriana y la regeneración nerviosa. ¿Ya? Y eso se cumple el principio de daño y recuperación del nervio. Mientras que la degeneración de los tractos nerviosos determina pérdida funcional irreversible. Hay personas que se han cortado el brazo, les han pegado y resulta que como si nada, o recuperan bastante su función. Pero por favor dígame a alguien al que se le haya cortado la médula en un accidente y que camina. Yo puedo juntar un nervio y hay chance de recuperación por la organización de las células de Schwann, mientras que los oligodendrocitos no me dan chance de eso. ¿Sí? Por eso es tan catastrófico que se dañe un tracto nervioso y un nervio, en cambio, sí da chances de recuperación. Doctor, tengo una pregunta. Dígame. Hay ciertos casos que, por ejemplo, hay unas personas que les cortan algunas articulaciones, pero todavía siguen sintiendo dolor o sensibilidad, aunque no la tengan. Ese es dolor neuropático y sí lo vamos a tocar más adelante. ¿Sí? O el dolor fantasma, cuando ha habido pérdida de una extremidad y siguen sintiendo el dolor. Pero eso lo vamos a ver en nébula cuando ya hablemos de las vías del dolor. ¿Ok? Entonces sí se va a tocar el tema, doctora, pero permítame que lleguemos a eso un poquito más adelante. Entonces acordémonos de eso, la formación del metaxón. ¿Sí? Vamos a tener estas células de Schwann que vienen continuas, forman hasta 60 giros. Es una sola célula por una porción de nervio. Puede usted, en cambio, si es que la célula es la mielítica, puede agarrarse hasta 15 fibritas, ¿no es cierto? Si es que no va a mielinizarlas, esa célula no tendrá las mismas cualidades de impulso eléctrico o de velocidad de conducción que una fibra mielinizada, pero en cambio sí tiene el componente de protección.
Estas fibras, las no mielíticas, son las características del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Las fibras postganglionares son así porque son las más primitivas. ¿Ya? Es decir, que las fibras amielínicas son como el camino de tierra, ¿ya? Y las fibras mielíticas son ya las carreteras de primer y segundo orden. Y en este caso, quisiera que alguien me diga por 3 máses cuáles son las características que se mencionan en los videos que describen o que determinan la velocidad de conducción de una fibra. Son 2 cualidades. ¿Se dicen los videos? ¿Velocidad de conducción de qué? ¿Velocidad de conducción de qué? De una fibra. Lamentablemente, como no podemos pasar tiempo, son 2, ¿no es cierto? Una, la presencia de mielina, que implica conducción saturaria. Y la segunda, El diámetro del axón. si es una fibra voluminosa, va a ser una fibra más rápida. ¿Sí? Entonces, generalmente la fibra más voluminosa es la que tiene mielina y las delgaditas son las que tienen células de Schwann amielínicas. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Las fibras amielínicas, como les decía, tienen estos espacios en hendidura en el mesoplasma. ¿Ya? Ahí se van a formar las sinapsis de las fibras nerviosas amielínicas, de estas fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. Y lo que les ayuda es a formar o a liberar sus neurotransmisores. En la sinapsis se genera la liberación pues, del neurotransmisor que va a tener su efecto en la siguiente neurona o en su defecto en la fibra muscular. Aquí tenemos una fibra muscular lisa. Esta fibra muscular se va a unir a otra fibra muscular y a otra. ¿Ya? Y esas fibras musculares lisas se unen entre sí por unas uniones de hendidura. Es decir, se pegan y hacen pequeños canalitos entre ellos. Entonces el neurotransmisor se libera. No sé usted, ¿a quién sabe cómo se inseminan los peces? Sí. Les comento rapidito, ¿no es cierto? Viene la hembra, bota los huevecillos, viene el pez y riega el esperma encima. ¿Ya? Entonces hagan de cuenta que aquí en vez de un huevecillo es una fibra muscular y acá en vez de un pez es la varicosidad o la terminación nerviosa de una fibra amielínica. Entonces la fibra amielínica bota el neurotransmisor, se abre la vesícula y se riega sobre la fibra muscular. El neurotransmisor se une a los receptores de la fibra muscular, esta se despolariza y conduce a las siguientes. Como eso tiene unión en hendidura, se denominan uniones GABA. ¿Sí? Unión en brecha o en hendidura. Entonces, estas fibras del sistema nervioso periférico, dijimos, necesita de protección. Y la distribución de las células de Schwann, miren, aquí tenemos células de Schwann minimizadas, unidas entre sí. ¿Qué hora es, doctor? Ya tenemos que hacer. Tienen 5 minutos. Nos faltan 5 minutos. Tenemos a las fibras, ¿no es cierto? A las fibras mielínicas que se han reunido aquí. Pero estas fibras mielínicas dijimos que sean canalitos. Eso lo logran porque tienen una cobertura del tejido conectivo laxo que se denomina endoneuro. ¿Ya? Este tejido conectivo ¿ya? Permite agruparles a las fibras y tenerlas compactadas en pequeñas porciones. Estos pequeños racimos de fibras se unen entre sí por un tejido conectivo gelatinoso denominado perineuro. Entonces, este es el endoneuro y el endoneuro, los grupos o los racimos de endoneuro se unen entre sí por el perineuro, que a su vez tiene tejido conectivo denso en su exterior, que es muy fibroso, muy duro, y forman el epineuro. Entonces, el epineuro es lo que vamos a ver externamente. ¿Listo? Este gráfico nos va a costar una media hora para comprenderlo, pero es más importante que lo asimilemos y lo comprendamos antes que lo memoricemos. ¿Ya? Después de que veamos este gráfico y lo expliquemos, van a ver que es más sencillo de lo que parece. Y muchas preguntas salen en el examen de este cuadro, pero de entenderlo, ¿no? Entonces, ustedes vamos a quedar ahí
supuesto voy a necesitar. Vengan leyendo el cuadrito. Por favor, repasen más de una vez los videitos. Echen, corran, hagan feliz kids, después hacen el kids.